personas del infierno, de la enfermedad y de la muerte prematura, Jesús, y de la misma pobreza. Te damos gracias, Señor, porque es la habilidad tuya en mí, hablando a través de mi boca y en mis sentidos. Es la habilidad tuya en mí, es tu gracia y tu favor, Señor. No es en mis fuerzas, porque en mis fuerzas, Señor, yo no puedo, pero en ti todo lo puedo, Cristo Jesús. No es en mi habilidad humana, sino es en el poder de tu Espíritu que podemos lograr grandes hazañas en el nombre de Jesús. Y lo lograremos, Señor, lo queremos en el nombre de Jesús. Gracias por el Espíritu de sabiduría y de revelación ahora mismo sobre cada oyente, cada creyente en esta tarde. Declaro que tenemos la mente de Cristo, la establecemos ahora mismo. Oídos espirituales, ojos abiertos en el nombre de Jesús para entender y para ver tu palabra, y que la revelación de tu palabra caiga en cada corazón. En el nombre de Jesús, nuestro objetivo, Señor, es poder capacitar a tu iglesia, capacitar a tu cuerpo, a través de ser dirigidos por ti, Espíritu de Dios, porque eres tú el que nos diriges y nos guías en esta tarde. Y que seas tú obrando en ellos, Señor, que no es mi habilidad humana, no, es tu poder, es tu gracia y tu favor, Señor. Gracias por haber pagado el precio completo. En el nombre de Jesús yo declaro que tengo la mente de Cristo, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús yo declaro que actúo, hablo como Cristo en el nombre de Jesús, y que hago las mismas obras de Jesús, porque soy su cuerpo, soy la plenitud de Cristo aquí en la tierra. Soy uno con Cristo, lo creo en el nombre de Jesús. Y cuando Satanás me ve a mí, no me ve a mí, sino ve a ti, Señor Jesús, en mí. Yo creo en el nombre de Jesús, porque Hechos 6, 7 y 8 se cumple en mi vida. Y declaro que la palabra del Señor crece en mi ministerio, en mi vida. Y el número de discípulos se multiplica grandemente en esta iglesia Fe y Poder Guadalajara, y en cualquier parte del mundo donde nos están oyendo, en el nombre de Jesús. Y yo creo que en el nombre de Jesús, tu gracia está sobre mí, tu poder está sobre mí, Señor, para hacer milagros creativos. Eres tu Espíritu de Dios usando mi vida, y por eso te agradezco, Señor, porque sin ti no soy nada, Señor, pero contigo lo soy todo, porque tú estás en mí, tú habitas en mí. En el nombre de Jesús te honro, te alabo y te exalto, Señor, en esta preciosa tarde, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues continuamos. Se llama la más cordial bienvenida a nuestros amigos que nos ven a través de estos medios de comunicación. La Iglesia Fe y Poder Guadalajara y Ministerios Palabra Fe Jalisco damos la más cordial bienvenida a cada persona que nos ve de cualquiera de los países, ciudades, pueblos, de cualquier nación de habla hispana, donde nos puedan ver. En el nombre de Jesús les bendecimos y declaramos en el nombre de Jesús que el Espíritu de Dios tiene una palabra específica, especial para cada uno de vosotros. Ok, pues vamos a Mateo capítulo 10, continuamos con el tema que se llama el Seminario de Sanidad de Milagros. Dice así la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesús, Mateo capítulo 10, versículo 1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echaran fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Amén. Muy bien, ¿cuál es la idea principal de este seminario de sanidad y milagros? Principalmente hacer lo que Jesús nos ha encomendado, capacitar a los santos para la obra del ministerio. La primera, Efesios capítulo 4, dice el versículo 11 y 12. Esa es la misión que tenemos: capacitar a cada hijo de Dios, capacitar a cada hermano en Cristo, sea el puesto que desempeñe en su iglesia, en su congregación. No importa que sea el que limpia las sillas o barre los pisos o limpia los baños, no importa que sea desde el más bajo puesto, pero creo que el Espíritu de Dios los puede usar para que milagros creativos pueda hacer el Señor a través de la mano de ustedes. Este curso tiene la finalidad de capacitar a todo creyente para principalmente predicar el Evangelio, y segundo, las señales sigan a la palabra que salga por la boca de ellos, y que la gente pueda ver en esta tierra que la iglesia de Cristo es una iglesia poderosa, no una iglesia común, no una iglesia derrotada, sino una iglesia poderosa. Queremos llegar con este seminario de sanidad y milagros, queremos llegar
principalmente a establecer una mentalidad de reino en cada creyente, y segundo, establecer y volver a los cimientos o a los orígenes de la iglesia primitiva. Esto es que los mismos milagros que se vieron principalmente en el apóstol Pedro, en el apóstol Pablo, en Esteban, en Felipe y en otros ministros de Cristo, pueda también verse en cada uno de nosotros, en cada persona que nos ve y se prepara para un ministerio. No hay ministerios menores o mayores en Cristo Jesús. Yo creo que todos tienen su importancia, su validez, pero yo creo que cada uno de ellos deben de seguirle los señales y los milagros, porque las señales y los milagros siguen a la palabra que sale por su boca. Y es el Señor Jesús confirmando la palabra, por lo cual se ven milagros creativos del Espíritu de Dios aquí en la tierra. No se trata de superungidos, no. No se trata de personas especiales, no. Se trata solamente de personas de creyentes en el poder del Espíritu de Dios, creyentes en fe, creyentes de fe, creyentes en el poder del Espíritu de Dios. Así es que no es más Pedro que Pablo, ni Pablo mejor que Felipe, ni Felipe mejor que usted. Porque dice la palabra de Dios, de acuerdo a lo que hemos visto, que todos hemos sido capacitados, todos tenemos esa habilidad, todos tenemos ese poder del Espíritu de Dios para que el Espíritu Santo haga milagros a través de nosotros. No hay personas especiales, nosotros somos los que creemos o no creemos. Creemos, somos especiales, no creemos, pues no es que seamos menos especiales para Dios, simple y sencillamente es que Dios no podrá usarnos si no ejercemos fe, principalmente para la administración a los enfermos. ¿Okay? En este caso estamos viendo para la administración a los enfermos, de eso se trata. Efesios capítulo 4 versículo 11 dice, y él mismo, hablando de Jesucristo nuestro Señor, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Así es que estamos aquí principalmente en la función de maestros o de pastores, y la idea principal es perfeccionar a cada persona. ¿Qué significa perfeccionar? Perfeccionar es que logre un nivel de fe que pueda mover montañas. Yo he visto cómo muchos pastores invitan a evangelistas en su caso internacionales. Antes había un hombre que se llamaba Héctor de la Cruz y lo invitaban mucho a México. Y luego decía, y luego la ideología aquí del pastorado en México era que Dios utilizaba a este hombre porque era un hombre especial, o Benny Hinn, Dios lo usa a Benny Hinn porque es un hombre especial. Entonces no se trata de hombres especiales, se trata de que esos hombres le creyeron más a Dios en esa área de ministrar sanidad y milagros. Es tan sencillo ver sanidad y milagros, es muy sencillo. Lo que pasa es que se va a hacer más sencillo conforme nuestra mente se va renovando y vamos practicando el área de la sanidad y los milagros. Lo vamos practicando, el Espíritu Santo está obrando y operando en cada persona. Ok, entonces no se trata de eso. ¿Cuál es la idea? Perfeccionarlos. ¿En qué sentido? En que ejerzan la fe que ya ha sido depositada en sus corazones. Y segundo, ¿para qué se les perfecciona? Para que usted obre en un ministerio. La palabra ministerio realmente significa ser un servidor. Jesucristo dijo, el Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino para servir. Así es que es mi función. Yo no he venido para ser servido, yo he venido ¿para qué? ¿Para qué cree? Para servir. ¿Y usted para qué cree que nació aquí en la tierra? Para servir, no para ser servido. Es la actitud de nuestro Señor Jesús la que debemos de adoptar todos. ¿Por qué? Porque Jesucristo, ¿cuántos saben que sirvió cuando sanó a uno de los leprosos? ¿Sirvió o no le sirvió a los leprosos? Sí. Sirvió porque le suministró el poder del Espíritu Santo, porque le suministró la palabra. Si el Señor Jesús sirvió a aquella mujer sirofenicia cuando le sanó a su hija enferma, sí, sirvió. Inclusive dijo el Señor Jesús, el que quiera ser el mayor debe primeramente pensar o constituirse a ser el menor aquí en la tierra. Siempre va a ser así. Hemos venido nosotros a servir, no a ser servidos. Por eso su servidor nunca lo va a ver. Independientemente, la gente ya se creen super ungidos,
porque ya tiene una iglesia muy grande. ¿Cree que la iglesia muy grande es la superunción? No, no es así. La iglesia grande no constituye más que una persona que anduvo trabajando y haciendo la obra de evangelista y continuamente se dedicaron a evangelizar en las calles, en células, en casas, etcétera. Por eso la iglesia crece, pero no se trata de que son más ungidos porque la iglesia es más grande, no. De antemano ya todos tenemos la unción del santo, dice la palabra. Primera de Juan capítulo dice, ya tenemos la unción del santo. No va a recibir más unción usted, ¿ok? Segundo, la doble porción de la unción que hablan muchos pastores, no existe la doble porción de la unción. Esa doble porción de unción se le dio al profeta Elías, la retransmitió a Eliseo, pero ahora tengo mejor que una doble porción, porque ya tengo toda la porción del Espíritu de Dios, toda la unción del Espíritu Santo aquí. No tengo una doble, tengo toda. Tengo toda la unción del Espíritu Santo ya habitando en mi corazón. ¿Y qué cree? La sanidad fluye, el poder fluye de nosotros hacia afuera. Ya no viene del cielo, fluye de nosotros, está en nosotros ese poder. Por eso muchas ocasiones que yo he ministrado a enfermos, recorre como una corriente eléctrica por mi brazo. No es algo que viene del cielo, es algo que está dentro de nosotros, es el Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, dice en la Biblia, en Efesios 4:11, o sea, no se cree esa idea de que Eliseo pidió la doble porción de Elías y yo quiero la doble porción de Elías. Yo no quiero la unción de Elías, yo no quiero nada porque ya me la dio toda el Espíritu Santo, ya me dio toda la unción. Toda la máxima unción y el poder con el cual se creó el universo, ¿dónde cree que está? En su corazón. Ahí está el poder de Dios, porque ahí está el Espíritu Santo que se movía sobre la faz de las aguas, sobre el abismo, y empezaba a reconstruir la tierra. Ese mismo poder lo tenemos. Por eso debe emanar de nosotros. No es un poder nuestro, es un poder de Dios dado para nosotros, para bendecir a esta humanidad, para ayudar a esta humanidad, ¿ok? Entonces estuvimos viendo, dice Efesios 4:12, a fin de perfeccionar a los santos. Él constituyó ministerios para perfeccionar a los santos, para que actúen y hagan la obra por lo cual Dios los ha llamado, es decir, el servicio. Esos ministerios, servicio. ¿Para qué? Para perfeccionar a los santos, para el ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Tenemos que edificar al cuerpo de Cristo. ¿Qué significa edificar? Edificar significa construir, principalmente. Construir, eso significa edificar. Significa levantar un edificio. Porque cuando llegamos a Cristo, posiblemente tengamos una mentalidad de bebés y necesitamos irla cada día capacitando para que siga creciendo, como dice la Biblia, para que usted sea un edificio, porque la Biblia dice que usted tiene que ser un edificio, ¿sabía? Nos identifica como edificios. Cada día que vamos creciendo en el conocimiento, en la gracia, en la fe, cada vez que vamos renovando la mente, vamos creciendo y vamos edificando todo una fortaleza en nuestras vidas, ¿ok? Principalmente, la idea principal, y aparecimos en esta tierra, dice la primera de Juan, para deshacer las obras del diablo. Tenemos una función por lo cual debemos operar, ¿ok? Una de las cosas que vimos principalmente, que todo creyente tenemos la capacidad legal dada por Dios, para ministrar o suministrar el poder del Espíritu Santo para la sanidad y los milagros, ¿ok? La autoridad dada por Jesús ya la tenemos. Segundo, hemos sido bautizados con el Espíritu Santo. Cuando comenzamos a hablar en otras lenguas, es la evidencia para donde recibimos el poder de Dios. Ya tenemos el poder de Dios. Hechos 1:8 dice, recibiréis poder. Ya está el poder en alguno de nosotros. Los que no, pronto vamos a orar por usted para que lo reciba. Ok, la misma unción de Cristo ya está en nosotros. 4, somos uno con Jesús. Cuando entendemos eso es muy importante. 5, la misma gloria que estuvo en Jesús es la misma gloria que está en nosotros. Juan 17 lo dice. La gloria que tú me has dado, Padre, yo se las he dado a ellos, para que ellos sean uno en nosotros. La deidad está en nosotros. Y las mismas obras de Jesús, Juan 14:12 dice que haríamos aún mayores, ¿ok?
Pero más que nada nos quedamos en que tenemos que permanecer en Jesús y en su palabra. Si permanecemos en Jesús y en su palabra, entonces seremos frutos y daremos frutos. Juan 15, 7 y 8 dice: si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ti, pedid todo lo que os queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean mis. Fíjese, ¿por qué es glorificado Dios? Dios no es glorificado porque somos creyentes normales que venimos y nos sentamos en una iglesia, no. Dios es glorificado cuando a usted se le discipula. Y no nada más se le discipula, sino que usted opera en las mismas obras de Jesús y hace las obras de Jesús. ¿Por qué se tienen que ver milagros en el pastor nada más? ¿O por qué se tienen que ver milagros en Benny Hinn? ¿O por qué se tienen que ver milagros o se veían milagros en Héctor de la Cruz? ¿Por qué? Me tocó conocer, bueno, lo conozco así como de habladas, ¿no? Porque he platicado con un evangelista mexicano y Dios lo usa en milagros impresionantes. Se levantan paralíticos, etcétera. Algún día lo vamos a traer por acá para hacer una campaña. Es un evangelista por acá de México. O sea, vamos a programar por ahí unos 4 o 5 años más una campaña con ese evangelista. Dios lo usa bastante. Y conozco otro evangelista de palabra de fe que literalmente se está predicando la palabra de fe cuando está evangelizando. Y es un evangelista de palabra de fe y que el Señor lo usa en milagros también muy impresionantes. Muy, muy sencillo el hermano, muy humilde, ¿no? Entonces, pero la idea principal es que no invite a un evangelista para que sean milagros. La idea es que donde se pare usted haya milagros. Esa es la idea de capacitar a cada hermano en Cristo, cada pastor que nos ve a través de estos medios. Esa es la idea. Dios no hace excepción de personas, simple y sencillamente cada persona decide que Dios lo use o no lo use. Ok. Ahora, ¿cuáles son las formas de ministrar sanidad y milagros? ¿Qué significa ministrar? Bueno, es suministrar el poder de Dios. O de otra forma de decirlo, ¿cuál es la manera de orar según la Biblia que utilizó tanto Jesús como sus discípulos para que se vieran sanidad y milagros? Hay muchas maneras en que Dios opera, ¿eh? Dije una palabra ahorita que íbamos a ir para allá. ¿De qué? Suministrar, no, pero hace ratito dije algo. Bueno, ahorita no me lo va a recordar el Espíritu Santo de lo que hablé. Hay algo donde quería ir, pero se me fue porque me fui a Efesios 4:11. Ok, bueno, ahorita el Señor me lo recuerda. En nombre de Jesús lo recibo por la fe. Recibo ese conocimiento tuyo, Espíritu de Dios. Muy bien, vamos a Marcos 16. ¿Cuáles son las maneras, los métodos o las formas en que opera el Espíritu de Dios aquí en la tierra? Y que utilizaron como un recurso tanto el Señor Jesús como sus discípulos y los discípulos de sus discípulos, ¿ok? Antes que nada vamos a la primera carta a los Corintios capítulo 12. Quiero decirle que no nada más hay una forma de orar por los enfermos para que sean milagros o suministrar o ministrar a los enfermos para que sean milagros. No solamente hay una manera, hay diversas maneras que utilizaron el Señor Jesús, sus discípulos, y que el Espíritu Santo los dirigía para que utilizaran esas formas para que se viera sanidad y milagros. Hay diversas, ¿no? Desafortunadamente hay muchas personas que utilizan nada más la imposición de manos. Y digo desafortunadamente porque no es el objetivo del Señor que utilicen nada más la imposición de manos. No es así. Por eso digo que este curso debe de preparar y capacitar a cada persona que nos está viendo por internet. A cada creyente debe capacitarlo para que su oración sea eficaz. Principalmente y que podamos o tengamos que tener una eficacia de 100%. 100% de los enfermos que suministremos se vea sanidad y milagros. Ahora, usted se preguntará, pero pastor, si el enfermo no quiere que ore por él, ¿usted cree que se va a ver sanidad y milagros? No está, ese porcentaje del 100% no está incluido en incrédulos.
No está incluido las personas que no quieren nada con Cristo. No está incluido las personas que a la fuerza quiere usted que oremos por ellos. No están incluidas las personas que no creen. Ok. Mínimamente tiene que haber la disposición en el corazón de que se ore por ellos. Ok, mínimo. Aunque no tenga mucha fe, pero si hay disposición, usted va, le predica la palabra, y la palabra que salga por su boca, literalmente el Señor Jesús va a confirmar con una señal, un milagro creativo. ¿Entendemos? Para eso, antes de 1 Corintios 12, vamos a Marcos 16. Para que entendamos esta parte. Que Marcos 16, 17. Estas señales seguirán a los que creen. Estas señales deben de seguir no nada más a un super ungido, no nada más a Benny Hinn, no nada más a cierto evangelista. Estas señales solamente siguen ¿a quién? Es para todo el que cree. ¿Ok? Para todo el que cree. No hay super ungidos en Cristo. No hay hombres especiales. Como mucho que parte que desafortunadamente el cristianismo hay muchos, es que tú eres especial. Y luego el problema es que ahí viene la mente no renovada de ciertos ministros que creen que son los super ungidos, porque la gente lo sigue. Pastor, ore por mí. Oh, evangelista, ore por mí, por favor, ore por mí, porque el Señor lo usa a usted. O el error más grande que han cometido muchos es que dice, es que el hermano Cleofas tiene el don de sanidad, yo quiero que ore por mí el hermano Cleofas porque tiene el don de sanidad. Y es un error muy grande eso, porque ni una persona tiene el don de sanidad. ¿Sabe quién tiene el don de sanidad? ¿Sabe quién puede recibir el don de sanidad? El enfermo. ¿Qué significa don? Caris. ¿Qué significa? Un regalo de Dios. Entonces, ¿quién es el que va a recibir el regalo? El hermano Cleofas, que es el ministro, o el que está enfermo. El que está enfermo va a recibir el regalo. Entonces aquí no existe que el hermano Cleofas tiene el don de sanidad, por eso me voy a acercar al hermano Cleofas porque Dios lo usa a él. Son errores del cristianismo tradicional. Y eso, quitémonos de la mente que existe que alguien tiene el don de sanidad, olvídese. Bíblicamente hablando, lo único que existe que ese regalo es para el enfermo, es lo único que existe. Ahora, los dones del Espíritu Santo, que son 9 dones, y sobre todo los dones de poder, que es fe, el don de fe, el don de milagros y los dones de sanidades. Esos 3 dones pueden fluir en todo creyente, no necesariamente en el hermano Cleofas. Entendámoslo así. Porque yo he visto en congregaciones, y es muy sabido que no, pues me voy a acercar a Clodomiro, porque Clodomiro es un hombre que Dios lo usa porque tiene el don de sanidad. Nuevamente insisto, es un error doctrinal. No se trata de alguien que tiene el don de sanidad, se trata de creyentes en Jesús que fluyen para que el don de sanidad a través de ellos fluya a los enfermos. Es muy diferente. Pero no está un don de sanidad depositado ahí en Cleofas y que lo va a usar cuando Cleofas quiera. No es así. ¿Ok? No es así el don de sanidad. Sería muy bueno hablar de los dones del Espíritu Santo, por lo menos de esos 3 dones. El don de fe, el don de milagros y los dones de sanidad, para ver cómo fluye el Espíritu Santo a través de esos dones. Cómo utiliza a los creyentes, cómo el don de fe es un don pasivo, el don de milagros es un don activo. Y los dones de sanidades, simple y sencillamente, es la manifestación del Espíritu Santo para librar a todo creyente de toda enfermedad. Pero no se trata de que el hermano fulano tiene el don de sanidad y el fulano tiene el don de sanidad. Eso bíblicamente no existe, ¿ok? Quitémonos esa estructura mental. Amigo de internet, quítate esa estructura mental. Porque si no, así nunca vas a poder fluir con el Espíritu Santo para ver sanidad y milagros, ¿ok? Pero luego en un futuro, posiblemente, si hay oportunidad en este curso, vamos a explicar cómo opera el Espíritu Santo a través de esos 3 dones: fe, milagros y sanidades. Marcos 16, 18. Estas señales seguirán a los que creen. Tomarán en las manos serpientes, si bebieren cosa mortífera no les hará daño, y sobre los enfermos pondrán sus manos y van a sanar. Es un hecho. Esta señal va a seguir a quién? A Benny Hinn,
Esta señal nada más seguirá a cierto predicador internacional, a ciertos pastores o a ciertos evangelistas, no, a los que creen, dice. ¿Entendemos? A los que creen nada más. ¿Cuál es la idea? El primer método que somos guiados por el Espíritu Santo y utilizaron en la iglesia primitiva y utilizó el Señor Jesús, la imposición de manos. ¿Ok? Es la primera forma, no es la única, hay muchísimas. No nada más es la imposición de mano. Siempre yo he visto que se ora por un enfermo, lo pasan al frente, le imponen manos y de repente, póngale, traía dolor y no se fue el dolor. Y lo único que dicen, bueno, ya te impuse manos, ya declaré sobre ti, ya eché fuera la enfermedad, ya declaré sobre ti la unción del Espíritu, ya declaré milagros creativos. Sin embargo, el dolor siguió. Pero yo quiero decirle que ya los mandan a la silla y ahí están todavía con dolor. Entonces, no es que no haya sucedido nada. En muchos casos es que sucede paulatinamente que el dolor se va. En otros casos el dolor nunca se fue. Para ello tenemos recursos del Espíritu Santo, como son otras formas de ministrar. Y vamos a utilizar diferentes. Desde los mentados paños ungidos los vamos a utilizar para que en la misma pantalla se vea cómo personas pueden sanar con un paño ungido, hasta del hecho de que mandamos a que hagan un acto de fe, como el Señor Jesús mandó a los leprosos para que fueran y se presentaran delante del sacerdote. Cuando iban en camino sanaron. Ni siquiera los tocó el Señor Jesús, no los tocó. Hay muchas formas en que opera el Espíritu Santo. No la única es imposición de manos. Siempre es imposición de manos. Y si no se fue el dolor, es que está el dolor todavía y bueno, crees en la sanidad, crees en el Señor Jesús. Bueno, entonces si el dolor no se fue, utilicemos otro método. Y donde Espíritu Santo, muéstrame, revélame qué necesita este hombre. ¿Qué necesitamos hacerle a este hombre para que sane? No es el Espíritu Santo que no lo quiso sanar por la imposición de manos. Es este hombre que no creyó que al imponerle la mano se iba a sanar. Entonces dime tú, Espíritu Santo, ¿qué es lo que este hombre necesita? Entonces el Espíritu Santo le va a decir, bueno, dile que dé 3 saltos. Y cuando dé 3 saltos el dolor se va a ir. Bueno, ya le decimos, salta 3 veces. ¿No creíste que al imponerte mano ibas a sanar? Bueno, salta 3 veces. Ya saltó 3 veces, ¿se te fue el dolor? No, pues que no. Bueno, Espíritu Santo, ¿qué necesita este hombre? ¿Una cachetada acaso o qué? Entonces usted le pregunta al Espíritu Santo y le da sugerencias, ¿no? Un puñetazo necesita en el abdomen. ¿Qué necesita Espíritu Santo? Y ya el Espíritu Santo le va a decir sí o no. Y así sucesivamente tenemos que utilizar diferentes formas. Por eso yo creo en una oración eficaz. 100% deben de sanar los enfermos. ¿Ok? Por eso le digo, la imposición de mano la practicó el Señor Jesús, sí. Nuevamente, Marcos 16:18. Tomarán en las manos serpientes, si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y ¿qué va a pasar? Van a sanar. ¿Ok? Entonces, cuando impone manos usted, amigo de internet, y no ve que se fue el dolor, no significa que el Espíritu Santo no lo quiso sanar así. Significa que la persona fue incrédula que al imponerle manos iba a sanar. Por eso necesitamos ser guiados por el Espíritu de Dios para utilizar otras formas. Y ahorita vamos a ver las formas bíblicas que se utilizaron, ¿ok? Es importante entender esto. Son formas bíblicas que el Espíritu Santo nos va a ir dirigiendo como hagamos. Ahora, en la Biblia no está escrito que haya sanado ningún sordo, porque agarré papel Kleenex, lo mojé en un vaso desechable de plástico que no existía en aquella época, y tomé agua de la llave de un lavabo que no existía en aquella época. Una vez sanó un sordo. No viene en la Biblia que el Señor Jesús agarró papel, lo mojó en un vaso de plástico de un agua que tomó de un lavabo. Pero sin embargo, una vez el Espíritu Santo me dijo que hiciera eso. Le puse el pedacito de papel mojado en su oído. Cuando se lo quité, la persona tenía una audición del 100%, con un oído que ya la ciencia médica decía que ya no servía. Ahora, ¿por qué lo hizo el Espíritu Santo así? Bueno, es que el Espíritu Santo dijo que esa persona iba a sanar a través de, entendiendo que al ponerle ese papelito ungido
con un agua que ungimos, y al quitarle, esa persona iba a recibir el milagro. Y sí recibió el milagro. Una audición perfecta, ¿ok? En otra ocasión, no fue un papelito húmedo, una persona sorda, nuevamente de un oído. Simple y sencillamente me dijo el Espíritu Santo: el dedo pequeño, pónselo, Señor, pero cerilla, ¿qué onda? ¿Que se lo limpie o qué? Entonces, yo hice lo que el Espíritu Santo me dijo, le puse el dedo ahí un rato. Y cuando yo le dije: ¿está lista para recibir su milagro? Sí, sé libre y sé sana en el nombre de Jesús. ¿Y qué cree? Instantáneamente se destaparon sus oídos, su oído dañado. Hay muchas maneras en que el Espíritu Santo va a obrar en los cuerpos de las personas, pero va a depender de la persona, no del Espíritu Santo, ¿ok? Hasta ahí debemos de entenderlo, ¿ok? Si hay diferentes maneras en que se ministró a los enfermos, es no porque el Espíritu Santo no podía sanarlos por la imposición de manos, sino es porque el Espíritu Santo utilizó otros métodos para que la persona o el enfermo pudiera recibir y creer que a través de ese método iba a recibir sanidad. ¿Entendemos ahí? Por eso es importante principalmente la guianza del Espíritu, es que estemos oyendo la voz del Espíritu. Y segundo, que va a utilizar el Espíritu Santo métodos que a lo mejor no vengan en la Biblia. Si utiliza métodos, si usted lo utiliza o a mí me utiliza usando métodos que no vienen en la Biblia, no significa que sea antibíblico. ¿Entendemos? ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque dice la palabra de Dios que el Señor Jesús hizo muchas cosas que aún no alcanzaría no sé cuántos libros para poder escribir las hazañas del Señor Jesús. Si me puede buscar ese texto, por favor. Si me lo puede buscar, sería ideal, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la idea del Espíritu Santo? Que seamos eficaces en la administración o en la oración por los enfermos, ¿ok? Ok. Entonces, mire, dice la Biblia en Marcos 16, 18, pondrá las manos sobre los enfermos. Es la primera forma que el Señor Jesús nos enseñó, pero no es la única. Hay personas que se aferran tanto a esta forma o esta fórmula, por decirlo así. Hay personas que se aferran tanto a la fórmula de la imposición de manos que siempre quieren ministrar con la imposición de manos, y muchas veces la gente no sana porque no era la manera en que la persona iba a recibir o iba a ejercer esa fe. ¿Entendemos ahí? No era la única manera. Dígame. Juan capítulo 21, versículo 27, mire qué es lo que dice la palabra. 25, perdón. Dice: y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieren una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Y luego concluye con amén. ¿Ok? Vamos a leer en una Biblia en lenguaje sencillo. Dice: Jesús hizo muchas otras cosas, tantas que si se escribiera cada una de ellas, creo que no cabrían en el mundo todos los libros que serían escritos. En otras palabras, ¿qué instrucción nos deja el apóstol Juan? Principalmente que él anduvo con el Señor Jesús, que hubo muchos milagros que no quedaron registrados en la Biblia, ¿ok? Principalmente hubo muchas cosas y obras de Jesús que no quedaron registrados en la Biblia. ¿Entendemos ahí, ok? Porque mucha gente critica la manera en que se puede orar por un enfermo, pero no entiende que es la manera en que el enfermo tenía que recibir sanidad. Mire, hay un caso muy visible y claro en la historia. El hermano Kenneth E. Hagin, hace pues ya bastantes años, no sé si 30, 40 años aproximadamente, un poquito más, 40 años póngale, oró por una persona que estaba paralítica. Le dijo que la pasaran al frente en una iglesia donde lo invitaron a predicar, y este hombre llamado Hagin, dirigido por el Espíritu Santo, le dijo a la persona que se levantara. Y era una de las personas que andaba en silla de ruedas, podía pararse, pero a lo mejor no podía caminar. Creo que ese fue el caso, sin más no recuerdo, o no recuerdo exactamente el tipo de milagro que sucedió, pero lo que sí sé es que la persona pasó al frente y que le dio un puñetazo en el estómago.
y por allá la aventó a la persona y cayó ya, toda desmayada, ¿no? Pero ¿qué cree? ¿Cuál fue la reacción que tuvo la iglesia? ¿Qué reacción tendría usted si yo golpeara órale, y por allá cayera? ¿Qué reacción tuviera usted? Qué agresivo el pastor. Pues igual la gente se le quedó mirando a Kenny Hagin. ¿Pero qué cree? La persona se levantó totalmente sana de ese piso. Era la única manera en que esa persona iba a recibir sanidad. Por eso lo hizo Kenny Hagin, guiado por el Espíritu de Dios. ¿Entendemos ahí? Entonces, no es que el Espíritu Santo, no es que sea método del Espíritu Santo para que sane a la persona, sino que el Espíritu Santo guía al ministro porque es la única manera en que la persona va a recibir sanidad. ¿Entendemos? Siempre guiados por el Espíritu Santo vamos a ver la gloria de Dios y el poder del Espíritu de Dios. De otra manera difícilmente, ¿ok? Entonces vamos a utilizar muchas maneras, porque dice la Biblia principalmente eso, que muchas de las cosas que hizo el Señor Jesús no quedaron registradas en un libro, no quedaron registrados en una carta. Simple y sencillamente Él hizo muchos milagros, tantos milagros hacía el Señor Jesús, que no tuvieron oportunidad de registrar cada milagro. ¿Ok? En otras palabras, los discípulos solamente de los milagros más impactantes para ellos fueron los que quedaron registrados, porque estos libros, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, fueron hechos 10 años, como mínimo 10 años después de la muerte del Señor Jesús. No los escribieron instantáneamente. Marcos creo que fue aproximadamente 10 años después de la muerte del Señor Jesús, y luego creo que fue Mateo, luego Lucas y por último el libro de Juan, por allá después del 95, por ahí, 90 y tantos. Bueno, el caso es que a fin de cuentas todos los libros no se escribieron instantáneamente. A ver, Jesús estuvo levantando a esta mujer con flujo de sangre, estuvo sanándola en Marcos capítulo 5, y luego, para empezar, no existían los capítulos ni los versículos, ¿no? Y hay que registrar el hecho, no era así, sino que los escritores visitaban a las personas que anduvieron con Jesús, los discípulos, para escribir los hechos de Jesús. ¿Entendemos? Y según ellos recordaban que habían escrito así, pero muchas cosas más. Dice, en otras palabras, Juan nos está diciendo, hubo más milagros, pero de los que nos acordamos principalmente fueron de estos, por eso quedaron escritos. ¿Ok? ¿Sí entendemos ahí? O sea, no fueron los únicos de la Biblia, porque mucha de la gente dice, es que si no viene en la Biblia, es antibíblico, y eso no es cierto. Muchas de parte de las ceremonias que hacemos en la iglesia cristiana no están en la Biblia, pero no porque no está en la Biblia es antibíblico, entendamos. ¿Sí me entienden o no? No porque no está en la Biblia es antibíblico. Por ejemplo, la manera de ceremonial en que realizamos, por ejemplo, en la Biblia no existía una plataforma, no existía un teclado, no existía un púlpito así, no existía un micrófono, no existían bocinas. Entonces, porque utilizo bocinas y un micrófono, ¿es antibíblico? Porque no viene en la Biblia, entonces no es antibíblico. Las canciones que cantamos ahorita no venían en la Biblia, no son coritos de los salmos. Muchas de las partes de las cosas ceremoniales, de la liturgia que realiza la iglesia cristiana, no es porque esté registrado en la Biblia, porque mucha gente, es que si en la Biblia, por ejemplo, el bautista critica a los pentecostales, ¿entiende? Y critica el movimiento pentecostal, dice, ¿dónde en la Biblia dice que temblaban cuando los tocaba el poder del Espíritu Santo? ¿Dónde dice en la Biblia? Entonces yo le voy a contestar esto. Yo creo principalmente en ese poder. Y una vez nos sucedió, hace ya algún tiempo, era tanto el poder del Espíritu Santo que se está manifestando, que literalmente yo sentí una corriente eléctrica, que cuando tocaba a las personas literalmente les daba un choque eléctrico. Es como si agarrara, nunca he visto esos que a 5 o 10 pesos y agarras esos ahí en el centro. No sé para qué son buenos los toques, ¿no? Pero ¿para qué son? ¿Para las riumas o para qué? ¿No saben? ¿Para qué? Bueno, cotorrearla, ¿no? El caso es que vas al centro y pagas creo 10 pesos, ¿no? Por 5 minutos, algo así, no sé cuánto. Y ese mismo poder que experimentan esas personas, ese mismo poder estaba saliendo a mis manos. Tocaba a una persona para ministrarle, le ponía mi mano y literalmente una corriente eléctrica salía y salían chispas de mi mano al tocar a la persona.
¿Sabía que eso ya sucedió en principios de 1900 en un hombre llamado John G. Lake, o John G. Lake para nosotros? John G. Lake o John G. Lake. Este hombre dice que salía una corriente eléctrica por sus manos. Y ya nos sucedió una vez, cuando imponíamos manos y ya de cuenta que la persona gritaba, porque era una corriente eléctrica, literalmente transmitida a su cuerpo. Entonces, por eso muchas de las personas ahorita o que critican el movimiento pentecostal dicen, es que no debes de temblar. Bueno, puede suceder que llegues a temblar en un momento dado, pero no significa que siempre vas a estar con la cabeza dándote vuelta como si fueras el exorcista, ¿no? No es así. Entonces debemos de respetar la manifestación del Espíritu Santo. El problema es que muchos se están volviendo ya, hermanos en la fe, se están volviendo estilo bautistas, porque ya no quieren hablar en lenguas en la iglesia y ya no quieren ver manifestaciones del poder de Dios donde una persona pueda temblar bajo el poder del Espíritu Santo. O sea, ya no, pero sí puede llegar a suceder en un momento dado. Digo, nos ha pasado. Y yo no soy tanto de la idea de que se anden revolcando en el piso, o sea, no soy de esa idea. Pero si hay una manifestación donde alguien tiembla bajo el poder de Dios, yo creo en ello también. No tengo por qué criticarlo, ¿me entiende? Entonces no podemos caer en un extremo, estar criticando ese movimiento del Espíritu Santo, ¿sí? Porque en su momento dado criticaríamos a los discípulos de Hechos 2 que estaban tirados en el piso como borrachos. Entonces, si yo critico que alguien está tirado en el piso riéndose, embriagado por el Espíritu Santo, y lo voy a criticar, decir que no es bíblico, bueno, yo estoy criticando una manifestación del Espíritu Santo. Por eso tengo que, más vale cerrar la boca y no juzgar esa manifestación, ¿sí entendemos? Pero no vamos a caer en el extremo de que anden como locos siempre dando vuelta a la cabeza, ¿sí me entienden? Tampoco vamos a caer en un extremo, pero debemos de respetar la manifestación del Espíritu Santo. No debemos de caer en el extremo de ya no hablar en lenguas tampoco. Cuando ministramos la alabanza tenemos que hablar en un tiempo en lenguas. De antemano, yo lo que le quiero decirles es 2 servicios. Hay una investigación científica, fíjese de lo que le voy a decir, científica, de que cuando hablamos en lenguas, la parte del, no sé qué parte de aquí del cerebro, la que nos hace crear los pensamientos, queda en blanco. Hablas en lenguas y el conocimiento queda en blanco, el conocimiento natural queda en blanco, como si no pensara la persona. Esa es una manifestación de cuando hablamos en lenguas, y la Biblia lo dice, que cuando hablamos en lenguas nuestro entendimiento queda sin fruto, ¿no? Eso dice la Biblia, y está demostrado científicamente hablando. ¿El hemisferio izquierdo qué? El hemisferio izquierdo queda sin fruto, sin manifestación, es decir, la persona queda en blanco esa parte, ¿no? Y segundo, otra de los beneficios de hablar en lenguas es que cuando hablamos en lenguas se fortalece el sistema inmunológico. ¿Sí sabía eso o no sabía? Por eso entre más lenguas usted hable va a tener un sistema inmunológico fuerte. Yo hace tiempo, desafortunadamente, cuando empezó esta pandemia, decía, en el nombre de Jesús yo declaro un sistema inmunológico fuerte. ¿Y qué cree que pasó? El único problema es que en mis declaraciones no decía un sistema inmunológico fuerte, pero que funcione y se alinee como debe, como el Espíritu Santo lo creó. Se hizo tan fuerte que cree que empezó a atacar mi propio cuerpo. Qué impresionante, ¿no? Por eso muchas veces las palabras tienen un gran poder. Lo que hablamos tiene un gran poder, y conforme lo hablemos tiene un gran poder. Siempre debemos ser específicos. Declaro en el nombre de Jesús que tengo un sistema inmunológico fortalecido, sano, pero que se alinee y trabaje conforme fue diseñado por el Espíritu de Dios para que defienda mi cuerpo y no ataque mi cuerpo. Fuerte, un espíritu, y sí, se hizo muy fuerte, tan fuerte que empezó a inclusive atacar hasta mi propio cuerpo. Entonces dije, hay algo anormal aquí. Entonces no era declarar un sistema inmunológico fuerte, sí, pero que trabajara en forma correcta como fue diseñado por el Espíritu de Dios para que defendiera mi cuerpo, porque el sistema inmunológico se sabe que se puede volver contra su propio cuerpo, puede dañar tu propio cuerpo cuando hay un desajuste en tu propio cuerpo. Entonces tienes que
hablar las palabras exactas para que se diga lo que tú dijiste. Todo lo que tú digas te será hecho, dijo el Señor Jesús. ¿Entendemos ahí? Muy bien. Entonces, ¿cuál es la idea principal? ¿Cuál es la idea principal de hacer y poner las manos sobre los enfermos para que los enfermos sean sanados? Segundo, guiados por el Espíritu Santo, Él nos va a dirigir cómo ministrar a cada persona. No a todos los vamos a orar igual y no a todos vamos a ministrar de la misma manera. Eso es algo que debemos de tomar en consideración. Tercero, nunca juzgar una manifestación diferente porque a usted le parece diferente, porque nunca la ha visto así. Nunca la juzgue usted. ¿Entendemos? Digo, puedo agarrar a una persona a patadas y si va a sanar a patadas, así lo voy a hacer. No porque el Espíritu Santo quiere que lo agarre a patadas, sino porque esa persona necesita que lo agarre a patadas para creer, para poder creer en un milagro. ¿Entendemos hasta ahí? Sí. Aprovechando, pásele. De una vez el que tosió, de una vez pásele. Bueno, entonces, ¿cómo quedó el asunto? Ok. Vamos a ministrar a las personas conforme al Espíritu Santo. Si es algo diferente a lo que usted ha visto, bueno, no significa que el Espíritu Santo esté mal. Yo no puedo juzgar una manifestación del Espíritu Santo. Como nuevamente insisto, dijo el Señor: recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Y yo creo que ese poder habita aquí, mire, en cada uno de nosotros. Ahora, si yo pongo la mano sobre un enfermo y ese poder se retransmite como una corriente eléctrica y ese enfermo empieza a temblar, ¿a poco usted se va a volver muy bautista y va a decir, eso es satánico porque están temblando? ¿A poco lo vamos a criticar así? No caigamos en ese extremo, porque dijo Jesús: el que no es conmigo es contra mí. En otras palabras, yo no puedo juzgar una manifestación del Espíritu Santo, ni los que hablan en lenguas, ni los que tiemblan, ni nada, porque entonces sí estaría incorrecto que anduviera juzgando algo que en mi conocimiento dice la Biblia que Jesús hizo muchas cosas que no están escritas. Y no porque no está en la Biblia es antibíblico, no es cierto. Nuevamente le digo, la liturgia, conforme nosotros ministramos y conforme ministra la iglesia cristiana pentecostal o iglesia cristiana evangélica, muchas de las cosas que hacen no están en la Biblia, pero no por eso significa que es antibíblico. ¿Ok? Eso de realizar cánticos y todo eso no está escrito en la Biblia, pero sí bien, no sé si en una parte de las cartas apostólicas viene. Muchos de los padres apostólicos que vinieron después de los discípulos o que fueron discípulos de los discípulos del Señor Jesús, no sé si fue Clemente de Roma, Ignacio de Antioquía y el otro se llama Policarpo de Esmirna, esos tres hombres que literalmente se llaman padres apostólicos, que fueron discípulos literalmente del apóstol Juan, no recuerdo de quién fue discípulo el otro, pero esos hombres anduvieron con los discípulos del Señor Jesús. Ellos escribieron unas cartas y una parte de la liturgia, creo que no sé si en esas cartas vienen, parte de la liturgia de que se realizaban cánticos a Dios. Pero en la Biblia literalmente no dice es que se pusieron los hermanos y empezaron a realizar cánticos. Bueno, sí viene una parte como por ejemplo el apóstol Pablo cuando estaba encarcelado y que se abrió la cárcel, que dice que estaban cantando y alabando al Señor, ¿verdad? Estaban cantando y alabando al Señor. Y muchas de las personas critican que toquemos la batería en las iglesias cristianas, porque dicen que la batería es del diablo, creo, según no. Algunas iglesias creo que dicen que la batería es del diablo. Yo no entiendo qué instrumento musical puede ser del diablo cuando Dios lo creó. Yo no entiendo. Que lo utilice los de Metallica utilicen para, o que el Charlie Manson, ¿cómo se llama ese? Que lo utilice para adorar a Satanás y cante sus canciones a Satanás, pues, es otro rollo. Pero fue creado por Dios la música y para Dios. Todo instrumento musical fue creado por Dios y para adorarle a Él, ¿ok? Muy bien, entonces, ¿qué es lo que le quiero dar a entender en este día de este seminario? Que no juzguemos una manifestación del Espíritu Santo por el hecho de que es algo diferente a lo que nosotros hemos visto
o incluso diferente como en la Biblia está escrito. ¿Entendemos? ¿Sí? ¿Sí entendemos esa parte? Es decir, si yo ministré a una persona poniéndole un tapón de papel húmedo mojado en un vaso de un agua ungida y sanó de un oído, no sé, y no viene en la Biblia, pero no por eso es antibíblico. ¿Sí entendemos hasta ahí? No debemos de criticar la manera en que el Espíritu Santo opera en la actualidad. No debemos de juzgarla. ¿Ok? Y no con eso estoy diciendo que ustedes sean antibíblicos, no. En relación a los milagros, yo le estoy diciendo que hay muchas maneras en que el Espíritu Santo actúa ahorita y que posiblemente haya actuado en la época de Jesús, pero que no está escrito en la Biblia. O incluso que ni siquiera el Señor Jesús haya actuado de esa manera, pero que el Espíritu Santo utiliza en la actualidad. Todo para manifestar su misericordia a esta humanidad. ¿Entendemos ahí? Ok, entonces estamos en la imposición de manos. Formas de ministrar el poder sanador para que se vea sanidad y milagros es la imposición de manos, es el primero. Ok. Otro caso, aparte de lo que dice Marcos 16, 18, el 19 que dice, y el Señor que les habló fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos saliendo, lo primero que hicieron después de que el Señor Jesús les dijo que vayan y prediquen el evangelio y que a los que creen les seguirán estas señales, lo primero que hicieron los discípulos, dice, y ellos saliendo predicaron. Dice el versículo 20, y ellos salieron y predicaron. Fue del primer mandato que les enseñó el Señor Jesús. La primera instrucción que les dio el Señor Jesús: vayan, prediquen el evangelio, sanen a los enfermos. ¿Ok? Y ya que el Señor Jesús partió a la diestra del Dios Padre, lo primero que hicieron los discípulos fue salir y predicar el evangelio. Lo contrario a muchas iglesias en la actualidad, que no quieren salir a predicar el evangelio. Solamente para ellos es estar detrás de un púlpito y mantener la gente cautiva, el mismo grupito, en la misma iglesia, todos los días. Y ni siquiera le dan chance de predicar ni un día. Hay iglesias que quieren tener servicio todos los días, todos los días. Ahora sí que el Señor que les demande a ellos. Cada quien su rollo. Yo voy a hacer lo que el Señor me dijo. Y saliendo predicaron en todas partes. ¿Dónde predicaron? En todas partes. Ayudándoles el Señor. ¿Quién era el que les ayudaba? El Señor. Y confirmando la palabra. ¿Cuál palabra? La que salía por su boca. La palabra de Dios, ¿sí? Confirmando la palabra. ¿Quién confirmaba esa palabra? El Señor. Confirmaba la palabra ¿con qué? Con las señales que seguían a la palabra. ¿Entendemos? Ahora, si en una iglesia donde no salen a predicar a las calles, ¿usted cree que le vayan a seguir estas señales? No le van a seguir. Porque estas señales eran principalmente para ir al mundo, para que el mundo viera el poderío del Espíritu Santo y entiendan que Jesús vino a rescatarlos y a darles una vida eterna. Pero si no salen a las calles, pues ¿cuáles señales van a seguir? ¿O qué milagros? Como dice aquí, mire, confirmando la palabra con las señales. ¿Qué señales van a seguirles si no salen a las calles a predicar? ¿Qué señales? En otras palabras, tienen un evangelio incompleto. No es así. Ayudándoles al Señor, confirmando la palabra con las señales. Confirmando la palabra con las señales significa que hablaban, predicaban. Tocamos puertas, vamos y predicamos nosotros. Mañana sábado vamos a ir a predicar. Mañana sábado vamos a ir a sanar a los enfermos. Es una comisión del Señor Jesús. ¿Y qué cree? Vamos a ser muy recompensados y bendecidos. Si salí a predicar a mi colonia, significa que tengo derecho delante del mundo espiritual a ir a otras naciones. Y usted también tiene derecho. Pero si no salí ni a mi propia colonia a predicar, pues no tengo ni un derecho a decirle: Señor, úsame como predicador internacional. Señor, yo quiero ir a las naciones. ¿Cuáles naciones? Vete a la colonia, hijo, le va a decir el Señor. Olvídate de las naciones, vete a tu colonia. Séme fiel en lo poco y yo te pondré en lo mucho. Es todo. Ahora, cuando yo salgo a las colonias es para que Dios me use
Y a las naciones no lo hago con esa finalidad. Si nunca voy a salir a ninguna nación, pero yo sé que voy a salir. ¿Por qué cree? Porque vamos a ir a las naciones a crear iglesias. Vamos a ir a construir iglesias, congregaciones locales para congregaciones e iglesias. Vamos a ir a bendecir a pastores. Cada 6 meses vamos a estar construyendo una iglesia. ¿Ok? Cada 6 meses. Es parte de mi visión. Cada 6 meses llegamos a una ciudad, llegamos a un país, venimos a construir tu iglesia. El Señor nos mandó. Órale, ¿qué necesitas? Pues inmediatamente vamos a pedir los permisos, vamos a pagarle al ingeniero o al arquitecto y de una vez pagamos toda la obra. Que ya quede los materiales cubiertos y que en 6 meses, 3, te la entreguen ya lista. Es nuestro objetivo, por eso vamos a salir a las naciones, para bendecir a las naciones, para ayudar a otros ministros. Esa es nuestra ideología, esa es nuestra idea. Pero primero tenemos que empezar con la colonia. ¿Sí? Por último termino, no sé si me alcanza el tiempo, termino con otro caso número 2. La instrucción de Jesús está en Marcos 16:18 de Marcos. Van a salir, las señales te seguirán si tú crees, impondrás la mano sobre los enfermos y sanarás, y yo estaré contigo y yo confirmaré la palabra que salga de tu boca. Entonces podrás ver milagros, señales y maravillas, porque yo te voy a ayudar. Esa es la instrucción del Señor Jesús. Ahora, el caso número 2 sería Lucas capítulo 13, la imposición de manos. En Lucas 13 podemos ver la que el mismo Señor Jesús la practicó. Él nos dejó la instrucción. Lucas capítulo 13, versículo 11. Y había una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad. ¿Qué era lo que tenía esa mujer? Estaba encorvada, ¿sabe usted? ¿Y qué era lo que tenía? Un espíritu de enfermedad. Ahora, ¿era un espíritu, era un ángel de Dios? No. Porque la gente cree que, o sea, ¿cómo alguien puede orar por un enfermo creyendo que Dios es el que lo tiene enfermo? Yo no entiendo cómo alguien puede hacer eso. Es que es la voluntad de Dios que estés enfermo porque Dios te está pasando por el desierto y luego van y oran por él. Entonces, ¿cómo? Se están oponiendo, según ellos, a la voluntad de Dios. No deberían de orar por los enfermos entonces. Pues yo no creo que la enfermedad venga de Dios, ni creo que sea permisión divina. Bueno, en el sentido, permisión divina en el sentido que Dios permite lo que nosotros permitimos, en ese sentido. Pero no porque Dios deliberadamente, voy a permitir como a Job, que Satanás llegue, lo ataque, lo dañe, le mate a sus hijos, le ponga una sarna y por último que su esposa lo deje. No, mi hermano, si no es Dios. Digo, la historia de Job es tan trascendental para entender que no es Dios dándole permiso a Satanás de tocar la vida de sus hijos. No es Dios así. Dios es bueno. Dios no permite que Satanás venga a dañarnos. Dios no permite que Satanás nos zarandee, como dice que le pidió permiso a Jesús para zarandear a Pedro. Eso no viene en la Biblia. Yo no entiendo quién leyó esa parte de que dijo, que dice el Señor Jesús, donde Satanás os ha pedido para zarandearlo. Algo así dice la Biblia, ¿no? A ver, busquémoslo, el zarandeado de Pedro. A ver, Pedro, te zarandearon. Creo que viene en Dios mío, no sé por qué. Ay. No sé si les pasa a ustedes que quieres buscar algo y de repente te aparece en el Messenger que alguien mandó un mensaje. Dios mío. Y que en lugar de picarle el texto bíblico, le picas donde viene el mensaje ahí. Lucas 22:31, vamos a ver la zarandeada de Pedrín. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como trigo. En primer lugar, no dice que Jesús le dio permiso para que lo zarandeara, ¿verdad que no dice? Sino que Satanás pidió a Pedro para zarandearlo. ¿Estamos de acuerdo? En primer lugar, todavía no estaba el nuevo pacto, es decir, Jesucristo no había muerto ni había resucitado. En primer lugar. ¿Ok? Estábamos todavía, por decirlo así, viviendo bajo la ley de Moisés. Jesús todavía vivió bajo la ley de Moisés, ¿entendemos? ¿Sí? El nuevo pacto viene
más adelante en la instrucción que le dio Jesucristo al apóstol Pablo. Dijo también Simón, Simón, aquí Satanás ha pedido para zarandearos como a trigo. Ahora, ¿cuál fue la reacción del Señor Jesús? Orar y rogar por Pedro. Que la fe de Pedro no faltara. Fíjense qué impresionante, ¿no? Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Señor, no seas gacho. Si Satanás me pidió para zarandearme, qué gacho que estás orando para que mi fe no falte. ¿Por qué no me defiendes tú directamente? ¿Que no era una reacción normal? O sea, ¿por qué no lo defendió Jesús? No era más fácil decirle, Pedro, no te preocupes, yo soy el que domino la tierra y tengo control de todo el universo, Pedro. Yo tengo control de tu vida, Pedro. Como muchos dicen, Señor tiene el control de todas las cosas. Aquí no es cierto, eso no estaba aquí. No era muy sencillo. A ver, Pedro, yo tengo control de tu vida, Pedro. No ocupas hacer nada, Pedrín. Yo te voy a defender de Satanás, el diablo, para que veas que soy poderoso. Pero ¿qué dijo Jesús? Voy a orar, Pedro, para que no te falte tu fe. Es decir, si te ataca, te zarandea Satanás, ahí te ves. ¿Por qué no se ve muy gacho eso? Dígame, ¿no se ve gacho? Oye, estoy orando para que no te falte, Pedrina, la fe. Señor, pero yo esperaba que reaccionaras y dijeras, es que soy soberano y poderoso, yo tengo control de la tierra, así que Satanás no te va a tocar porque yo soy soberano y no lo voy a dejar. No era fácil decir eso, pero no lo dijo porque no era bíblico. ¿Y por qué ahorita están diciendo que Dios es soberano y tiene control de la tierra? ¿Por qué lo dicen si Jesucristo no lo dijo? Oh, qué tristeza y decepción saber que no es verdad, que Dios es soberano y tiene control de todo. Como cuando dicen, oren por mí, hermanos, mira que me está atacando Satanás. Ah, sí, no te preocupes, el Señor tiene el control. Jesucristo no dijo eso. Dios mío, ¿cómo lo escuchan los cristianos tradicionales? Nuestros hermanos evangélicos, ¿cómo lo escuchan? Es que Dios tiene control de tu vida. Si fuera así, Jesucristo le ha dicho, a ver, Pedro, no te preocupes, yo tengo control de tu vida. A ver, ¿de qué te preocupas? No, voy a orar, Pedrín, para que tu fe no falte. Es decir, para que tengas fe para resistir a Satanás, el diablo. Entonces, ¿por qué? Porque yo te voy a dar la armadura de Dios de Efesios capítulo 6 para que puedas enfrentar al diablo y una vez que lo enfrentes va a huir de ti. Eso es lo bíblico, mi hermano. No que Dios tiene el control de tu vida y se va a hacer la voluntad de Él, y si Él quiere que vivas vas a vivir, si quiere que mueras vas a morir. Incoherencias antibíblicas que están hablando desde los púlpitos en las iglesias cristianas y también de otro tipo de iglesias. Simón, he aquí os ha pedido Satanás para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos que su fe no debe de faltar tampoco. ¿Ok? Versículo 33, él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. ¿Qué entendió Pedro? Que la zarandeada de Satanás era que lo iba a matar juntamente con Jesús en la cruz. ¿Entendemos? ¿Sí? Pero la zarandeada de Pedro no era ni permisión divina, ni Jesús le dio permiso a Satanás, no, porque le dijo, voy a orar para que tu fe no te falte. No le dio permiso a Satanás. Y le dijo, y esta es la zarandeada, mire, la zarandeada es esta. No significa que Satanás pidió a Pedro para dañarlo, por decirlo así, sino era Cristo orando por Pedro para que su fe no faltara. Nuevamente. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Esa era la zarandeada. Engaño mental de Satanás a Pedro para que negara al maestro. ¿Sí? Y a ellos dijo, cuando se envíe sin bolsa ni alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron nada. Más adelante vamos a leer. Y en el mismo contexto usted va a encontrar esta parte, ¿ok?
47. Mientras él aún hablaba, se presentó una turba y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo: Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Viendo los que estaban con él, los que había de acontecer, le dijeron: Señor, heriremos espada. Más adelante, en el mismo contexto, usted va a encontrar esto. Versículo 54. Y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Fíjese la manera en que Satanás zarandeó a Pedro. Esta es la manera. No significa que Satanás le mandó una enfermedad, ni Dios permitió ni Dios permitió a Satanás que dañara la vida de Pedro. No significa nada de eso. Fíjese. Y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también esta estaba con él. ¿Por quién fue dirigida esa mujer? Por Satanás, para que identificara a Pedro. ¿Sí? Fíjese la zarandeada. Pero él lo negó diciendo: mujer, ¿quién es ese Jesús? Ni siquiera lo conozco. Le metió ideas para que negara a Jesús. Esa fue la zarandeada de Satanás a Pedro. Por eso dijo el Señor: voy a rogar, Pedro, por ti, para que tu fe no falte. Uno realmente que ejerce fe, que actúa en fe, mi hermano, no es una persona que está negando a Jesús o que niega a Jesús independientemente de las circunstancias. Por más difíciles que estén, no vamos a negar a Jesús. ¿Ok? Un poco después, viéndole otro, dijo, otra persona utilizada por Satanás: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no me junto con esa chusma. ¿Qué voy a hacer de esos discípulos de Jesús? No lo soy. 59. Como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también ese estaba con él, porque es Galileo. Lo identificaban por la manera de hablar. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, entonces sí, ¿qué pasó? El gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Imagínense, todo golpeado el Señor, y murió. Pedro, yo rogué para que tu fe no faltara. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Esa fue la zarandeada de Pedro, engaño de Satanás en la mente, utilizando a personas para que metiera ideas en la mente para que negara al Señor Jesús. ¿Ok? Entonces viene el 62, el arrepentimiento de Pedro. Y Pedro, saliendo fuera, ¿qué dice? Lloró amargamente. Y ahí concluye la zarandeada de Pedro. Primero, Dios nunca, ni Jesucristo, le dio permiso para que Satanás zarandeara la vida de Pedro, porque mucha gente así interpreta eso. A ver, ¿por qué Dios le dio permiso para que zarandeara la vida de Pedro? A ver, eso no dice la Biblia. Dice que Jesús vino Satanás, o Satanás pidió a Pedro para zarandearlo, pero Jesús dijo: yo voy a rogar por ti para que tu fe no falte, Pedro. Yo ya te di la autoridad, yo ya te di el señorío, Pedro, yo ya te di la fe. Yo ya te expliqué en Mateo 10:1 que tú tenías que echar fuera a Satanás. Pedro, no te dejes engañar. ¿Y Pedro qué? Llegaron ideas, utilizó a personas para meter ideas, y Pedro cayó en el garlito de negar al Señor Jesús. Pero ¿qué cree? Pedro sí fue salvo, porque lloró amargamente, se arrepintió de ese hecho. Por eso lo es hecho. Pero sí fue zarandeado por Satanás. ¿En dónde? Bombardeándolo con ideas, utilizando personas. Mensajes llegaron a él, utilizando Satanás a personas, y esa fue la zarandeada de Pedro. No tiene nada que ver que principalmente la zarandeada de Pedro sea que le envió una enfermedad o físicamente quiso dañarlo en algo. Solamente fueron ideas para negar a Jesús. Esa fue la historia de la zarandeada de Pedro. Y ahí vamos a terminar. Principalmente, ya no nos alcanzó el tiempo para ir a Lucas 13, el segundo caso de la imposición de manos que nos habla la Biblia. Póngase, pidémosle gracias al Señor.
En otras palabras, todo ministro debe entender que la enfermedad no viene de nuestro Padre Celestial y que Dios nunca va a permitir que Satanás venga a dañar a un hijo de Él. Es la primera ideología que debe tener todo ministro que ora por alguien, un enfermo, por sanidad y milagros. Imagínese que alguien, voy a orar por ti, pero no sé si Satanás te ha pedido para zarandearte, Dios mío. Y todavía escuché un predicador de aquí de Jalisco que dijo, es que zarandear en el griego significa golpearte como al trigo y apachurrarte y machacarte como al trigo para poder sacar lo más grandioso del trigo, que es la semilla, para luego hacer una masa. Qué bonito, ¿verdad? Así dice un predicador. O sea, en otras palabras, Satanás te tiene que estar golpeándote, que te tropezaste, que te caíste, que una enfermedad, que te golpearon, que te agarraron los chorros de la colonia, que un carro te andaba atropellando y ya me lo pasó un perrito y te orinaba. Dios mío, eso es lo que piensan de la zarandía de Pedro. Pero nuestro Padre Celestial no es así. Él no va a utilizar predicadores que hablen en contra de Él, Él va a utilizar predicadores que crean que Dios es bueno y que de Él proviene toda buena dádiva y todo don perfecto. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Capacitamos a tu iglesia, capacitamos a tus discípulos. Ellos son tus discípulos, Señor Jesús. Nosotros solamente retransmitimos las ideas que tú nos das. En el nombre de Jesús, yo creo que ellos fluyen con tu espíritu. Yo creo en el nombre de Jesús que serán usados para predicar tu palabra, Señor, y para que señales, milagros y maravillas confirmen esa palabra. Y tú confirmes esa palabra, y tú les ayudes, Señor, cuando oren por los enfermos en el nombre de Jesús. Yo declaro esas señales, milagros creativos que tú usarás a cada persona que nos ve por internet, que se está preparando a través de este curso, de este discipulado de sanidad y milagros, Señor, para que tú uses sus vidas, Señor. Te doy gracias, Señor, porque nos das maneras prácticas para poder suministrar tu poder y para sanar a los enfermos, liberar a los oprimidos, al cautivo, al enfermo. Mañana a las 5 de la tarde saldremos, Señor, porque la misma misericordia que estuvo en ti está en nosotros, Señor. Por eso deseamos hacer tus obras sean mayores. No importa a lo mejor que nos cierren puertas, no importa, no nos avergonzaremos de ti, Señor. No permitiremos que vengan ideologías satánicas para desviarnos de la comisión que nos has delegado para predicar tu palabra a toda criatura, Señor. Saldremos e iremos, Señor, y haremos tus obras sean mayores. En el nombre de Jesús, Señor, por la misericordia que tú tuviste esta humanidad, por ese amor que tú tuviste al morir en la cruz por ellos, esa misma misericordia, Señor, yo declaro en cada oyente, cada persona, para que ellos actúen en tu propio amor, para que ellos actúen en tu misericordia, Señor, que haya sido depositada en sus corazones, el amor de Dios a través del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Y haya ese sentir que hubo en ti, Señor Jesús, que siendo Dios te despojaste de esa deidad para venir a morir por amor a esta humanidad que te necesita, Señor. En el nombre de Jesús, pon ese sentir en cada oyente, Señor, que nos ve a través de estos medios. Pon ese sentir en cada ministro, en cada pastor, Señor, para que tenga tu corazón, Jesús, esté en ellos, para que ellos puedan ver a esta humanidad con misericordia, con amor, para que tengan compasión de los necesitados, de los oprimidos, de los que están en tinieblas, Señor, en el nombre de Jesús. Te doy gracias, Señor, porque eres tú el que nos disipulas, eres tú el Maestro. Espíritu Santo, mañana tú estarás con nosotros. Jesús, tú estarás ahí confirmando, Señor, la palabra que salga por nuestras bocas. Y tú estarás ayudándonos, Señor, porque los milagros los harás tú a través del poder de tu Espíritu. En el nombre de Jesús veremos las obras del Padre aquí manifiestas. Te damos gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor, te bendecimos. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, cada persona que nos ve, Dios les bendice. Reciban a Cristo en su corazón. El que no tenga a Cristo, haga la oración, dígale: Jesús, ven a mi vida, Señor, te necesito. Ven, Jesús, a mi corazón, te recibo en mi vida. Eres mi Señor y mi Salvador. En el nombre de Jesús, yo declaro ese corazón en usted para poder hacer la obra de Jesús. Yo declaro sanidad en sus vidas. Todo virus sale de sus cuerpos, toda enfermedad sale de sus cuerpos en el nombre de Jesús. Llamo vida a esos cuerpos, larga vida en el nombre de Jesús, Señor. Que en ellos haya una visión de predicar tu palabra, Señor, para que tú puedas extender más años sobre sus vidas en el nombre de Jesús. Te bendecimos, Padre. Amén. Dios les bendice. Nos vemos próximo domingo 11 de la mañana y viernes 7 de la tarde. Bendiciones en el nombre de Jesús.